Muy bien. En la mano, ¿querés un pie alto? ¿Sí? ¿Me dejás llegar así? Para atrás. No. Adelantar. Porque se sube. Dale, más, un poquito más adelante. Ahí está. Ahí está. Dale. Bueno, buenos días. Gracias por venir, darnos la oportunidad de estar acá. Soy Javier, tengo 50, soy padre, tengo 3 hijos, un hijo de 13 de inicio, una nena de 11, Connie, y mi hija más chica Maite. Me gusta el fútbol, los asados, las motos, los fierros. Me gusta juntarme con mis amigos, intento ser feliz cada vez que puedo, a veces sale, a veces no sale. Y mi deseo acá es tocarle el corazón. Con lograr eso, yo me voy conforme acá. Así que los invito a una montaña rusa de emociones. Si me deja el wifi, si me deja el sistema, lo haremos así. Si no, como Dios diga, le pido ¿dónde está el pastor? A ver si me da la mano, a ver si me sale, cómo sale. Así que, bueno, lo primero que vamos a hacer, le pido a todos que se pueden parar, por favor, así nos movemos un poquito. Carla, no. Muy bien, muchas gracias. Vamos a mover un poquito las emociones, ¿sí? Vamos a poner un play, Dios quiera que eso prenda, y si no lo cantamos, ¿sí? Ahí está. Vamos. No. Bueno, vamos. No. Vamos. 1, 2, 3. Si tú tienes muchas ganas de cantar, si tú tienes muchas ganas de cantar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de cantar. Si tú tienes muchas ganas de saltar, si tú tienes muchas ganas de saltar, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de saltar. Si tú tienes muchas ganas de abrazar, al que para el lado. Si tú tienes muchas ganas de abrazar, que está al otro lado. Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar. Bueno, vamos a meternos en el tema. Ahora que le sacamos una sonrisa, vamos a arrancar. Vamos a ver cómo arrancamos. ¿Dónde está el padrecito? ¿El padrecito dónde está? El curita que lo ve. Que lo venga a ver más, por favor. Vamos. Ahí salimos de ahí y vamos a la... Bueno, creo que Ivana, que tiene muchísima experiencia más que yo, fue clara con el marco normativo. Lo que yo vengo a acercarme es una propuesta, sí, pero esa propuesta está fuera del marco, ¿sí?
Es una propuesta psicológica, es una propuesta de 3 días diferentes, pero la base de todo es esto, lo que estuvo refiriendo la compañera Ivana, es persona con discapacidad, ¿sí? Lo que yo voy a ofrecer acá es una mirada desde tres lugares diferentes. Desde la psicología, si me pueden pasar la lista, desde la psicología, bueno, los principios ya conocen: no discriminación, equiparación de oportunidades, autonomía, accesibilidad, plena igualdad de oportunidades de la ley. ¿Sí? Sí. La propuesta que yo hago desde el coaching ontológico, muchos a lo mejor no saben qué es inteligencia emocional. ¿Alguien escuchó? ¿No? ¿Sí? ¿Psicología? El coaching ontológico, se lo resumo, tiene que ver con la cuestión de la palabra, ¿sí? El poder de la palabra. La inteligencia emocional tiene que ver con la utilización de los 2 hemisferios, el hemisferio lógico y el emocional. Y la psicología es, bueno, lo que yo amo, digamos, es la ciencia más linda del mundo para mí. De estas 3 vertientes vamos a definir, siempre respetando, volvemos a respetar el marco, ¿no?, de personas con discapacidad. Sustituimos el concepto de persona con discapacidad por diversidad funcional. ¿Por qué? Cuando nosotros, la palabra tiene poder, la palabra puede curarte o puede enfermarte. ¿Cuántas palabras fuera del lugar hacen daño? ¿Y cuántas palabras en su lugar curan, ayudan? Nosotros somos agentes de salud mental. Nosotros curamos muchas veces con una palabra. A veces no hace falta palabras, a veces silencio, a veces un abrazo, a veces un escuchar. ¿Cuántos de ustedes saben escuchar? ¿Quién sabe escuchar acá? Hay una compañera. ¿Cómo es tu nombre? ¿Estás apuntando a la compañera? Analía, ¿sabes escuchar? ¿Sí? ¿Escuchás a tus amigas, a tus amigos, a todo el mundo? Sí. Bueno, Analía, desde el punto de vista nuestro, es un imán emocional. Ella, con su manera de ser, la gente que ella quiere se acerca porque ella tiene el don, la capacidad de ser empática. Lo que nos sucede a la mayoría de los que estamos acá es que nos la pasamos oyendo y no sabemos escuchar. ¿Sabes que tengo un problema? Pero dale rápido, que no tengo mucho tiempo. Dale. Contame el problema. Cuando vos sabés que la otra vez, sí, pero eso ya me lo contaste. O sea, vamos a otra cosa. Vivimos tapando al otro, vivimos. ¿Sabés lo que yo haría en tu lugar? Pero si tu lugar no es el, ¿qué harías vos, no? Entonces, todas esas dificultades que tenemos hacen que nuestra comunicación se complique. ¿Pasamos? ¿Qué propicia un cambio de lenguaje? La discapacidad ya la conocemos, pero si en mi cerebro, si en mi mente, mi hijo es discapacitado, inconscientemente yo lo sigo discapacitando. ¿Por qué? Porque estoy viendo lo que él no puede, pero no estoy viendo lo que él puede. Entonces, todo lo que yo tengo acá, todo lo que yo pienso y todo lo que yo siento se irradia, contagia, impacta. Las emociones se contagian. Entonces tu modelo de pensamiento lo recibe tu hijo, lo recibe tu hija, lo recibe tu marido, lo recibe tu amigo, ese cercano. Si las emociones son contagiosas, las emociones vienen de pensamientos y los pensamientos vienen de los modelos mentales. ¿En qué modelo mental vivimos? Si yo observo a mi hijo o hija siempre discapacitado, nunca voy a poder observar las capacidades. E inconscientemente lo voy a vivir anulando. Nunca desde mí, yo como padre,
no va a haber posibilidades para él o para ella de crecimiento, porque para mí no puede. ¿Sí? Perdón, ¿y cómo se llama un estado que tiene la camioneta atravesada en un garaje? ¿Perdón? Alguien atravesó la puerta y necesito sacar el autografiado. Bueno, acá tenemos un caso de empatía. Bueno, ¿pasamos? ¿Cerramos la puerta? ¿Pasamos? Esa sustitución, ¿qué propicia? Posibilidades. Cuando yo a mi hijo, a mi hija, que yo ya sé que hay cosas en las que no puede, pero sé que hay cosas en las que sí podría, lo habilito a que tenga posibilidades psicológicas de desarrollarse en otras áreas. No lo anulo, le doy posibilidades. ¿Quién es el proveedor de las posibilidades? El papá y la mamá. Licenciado, le traigo a mi hijo porque tiene unos problemas, de verdad, es infumable. Vení mamá, vení papá, siéntense ustedes. ¿Qué pasa con ustedes dos? Vienen una vez o vuelven más. El problema es chico. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos, yo por lo menos observo mucho en consultorio. No le puedo echar la culpa a la rama del árbol cuando el tronco está cruzado. El tronco, la parte fundamental de los hijos somos los padres. Somos los que guiamos su vida. Un cambio observador. Cuando yo observo que mi hijo puede y mi mente me dice que mi hijo podría en algún área, ¿qué está haciendo en mí? Está cambiando mi observador. Si cambia mi observador, ¿qué hace mi observador? Cambia el poder de lo que estoy observando. Estoy observando posibilidades en él. Entonces él o ella, en algún área, tal vez pueda. Porque yo creo que puede. Fíjate que no te digo, yo pienso. Yo creo, se trata de creer. Creer. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como si no puedes, en ambos casos siempre estás en lo cierto. Es una decisión creer. Sí. ¿Sí? Recién Ivana refirió las etapas emocionales, así que no sé si repetirlas, pero bueno, frente al diagnóstico hay un quiebre, en el caso de los padres de la discapacidad. Ese quiebre genera una interrupción porque había expectativas sobre el nacimiento del hijo o de la hija. ¿Sí? Eso genera emociones de cierre, tristeza, angustia, impotencia, culpabilidad. Esas emociones, cuando persisten en el tiempo, se instalan como estados de ánimo. La emoción anquilosada, crónica, se instala como estado de ánimo. Ese estado de ánimo es potencialmente un desencadenante de enfermedad somática. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No muerto, ¿Quieren preguntar a alguien? ¿Alguna duda? ¿No? Sí. ¿Cómo sería la manifestación somática? Buena pregunta. ¿Cómo sería? Muy buena pregunta. Recibo en el consultorio Javier Vivo con dolores de garganta. ¿Qué es lo que no querés decir? Javier Vivo con dolores de cabeza. ¿Qué está pasando en tu vida que lo que está afuera es un dolor de cabeza, que después repercute sobre vos? Javier, tengo problemas de rigidez en la rodilla y me duele. ¿Cuáles son las rodillas que sostienen? El cuerpo. ¿Cuáles son las cosas que vos no estás negociando? Me duele el hígado. ¿Qué es lo que no estás procesando? Me duele el estómago. ¿Qué es lo que no estás digiriendo? Tengo brotes en la piel. ¿Qué es lo que no estás aceptando? No tengo nada contra la medicina, pero vamos al médico, el médico nos va a dar un paliativo, pero nunca atacamos la causa.
Y la causa es el modelo mental. El modelo mental nos arrastra a repetir siempre la misma enfermedad. Si ustedes, ¿quién tiene dolor de garganta, dolor de cabeza, de hígado, de estómago? ¿Quiénes sufren? ¿Por acá? ¿Nadie? Son todos. Ahora sí. Sí, qué bárbaro. Bueno, esos son. Hasta hace muy poco, frente a tu pregunta, se reían. Decían que eran unos payasos los que hablaban de emociones, que no se podía hablar de emociones que enferman. Las neurociencias hoy están demostrando sobradamente que el 99% de las enfermedades tienen etiología psicológica y impactan en el cuerpo. El cáncer, que se creía que tenía un origen somático, nosotros tenemos un potencial cancerígeno que lo despertamos, ¿sí? Con nuestra manera de ser. Me enojo, todo el día cabreado, todo me cae mal, vivo enojado con la vida, etcétera, etcétera. Entonces hay una conexión. El segundo cerebro es el aparato digestivo. Entonces todo lo que tu aparato digestivo muestra habla de tu modelo mental. Voy a tomar ¿cómo se llama? Una guitarra para la acidez. No, fíjate qué es lo que te provoca la acidez, qué es lo que no aceptas. Y entonces la acidez va a ceder. Porque si no estás siempre trabajando con el paliativo, no vas a la causa. Sí, ahí está. Atrás. Cuando sucede lo del diagnóstico se producen conversaciones y juicios invalidantes. Por ejemplo, como mi hijo nació así, yo no voy a poder tener una vida normal, no vamos a ser una familia normal, tengo que dejar de trabajar. El juicio invalidante lo que hace es paralizar a la persona. El juicio es una creencia, pero no es un hecho. Acá la doctora me puede ayudar. Para que yo pueda ganar un juicio tengo que acercar pruebas de que estoy en lo cierto. Lo mismo sucede psicológicamente. Si yo ese juicio no se transforma en un hecho, queda en una creencia. Esa creencia me está limitando. Esa limitación está impactando a todo el sistema familiar. Así que imagínate la cantidad de juicios que manejamos por día y cómo todos esos juicios se los pasamos a nuestros hijos. Seguimos. Estos dos cuadrantes son claves. Acá cuando lo que decía Carl Jung, todo lo que se resiste persiste. Todo lo que resistimos persiste y nos enferma. Aceptación no quiere decir que esté de acuerdo, ¿sí? Aclaramos acá. Pero me produce paz, me produce tranquilidad y me produce entusiasmo. Hay posibilidades cuando acepto. Si yo reniego, vivo enojado, creo que la vida me jugó una mala pasada frente a lo que sucedió, voy a vivir paralizado yo y voy a seguir contaminando emocionalmente a todo mi sistema familiar y a los que me rodean. ¿Por qué? Porque no logro aceptar las cosas como son. Entonces no tengo paz. Seguimos. Bueno, ¿qué tipo de persona queremos ser frente a lo que sucede? Los que miran, los que les suceden las cosas, los que no tienen idea de lo que está pasando, o somos humanos. Los protagonistas, los que hacen que las cosas pasen. Ahí tienen imágenes de personas que aceptan. Cuando aceptas, ¿cómo te relacionas con las cosas, con las personas? De otra forma. ¿Sí? Hay sonrisa, hay aceptación, hay amor. Este es un burrito, necesito, subimos lo que lo guste. Entonces, si me quieren seguir, ahí está. Seguimos. Acá va a haber un videíto. Sí, ya. El curita, ¿dónde anda? Que me venga el roto, a ver si. Hoy vamos a soñar con el Wi-Fi. Ahí está.
¿Y Curita dónde está? Me venga a dar una mano. Bueno. Bonjour Marc, on a gagné. Oui, ça suffit. Mal? Non, on va continuer avec l'accent tout de suite. Allez, salut. Bonjour, Fred. Sí, nouveau parfum? Oui. Bueno, disculpen, pero no son. Vamos a hablar del cerebro, de la inteligencia emocional, de la parte que nos convoca. Este es el cerebro, ¿sí? Este cerebro reptiliano es el que, aunque no lo crean, es el que más funciona. Miedo. Tenemos miedo de todo. Todo nos produce miedo. ¿Alguien tiene miedo? ¿Acá? ¿A qué? ¿Me podés contar, hermano? A muchas cosas, la evolución, el mañana, el futuro, creo que está ligado a la ansiedad. Bien, sí. La ansiedad técnicamente es exceso de futuro. Entonces, lo que hace mi mente es diseñar un sistema de control para tener todo controlado hacia el futuro, pero mi mente me entrampa y me hace creer que no voy a poder tenerlo todo controlado, entonces vienen los ataques de pánico. ¿Cómo va a ser ese futuro? El ser humano no soporta la incertidumbre. El sufrimiento más grande del ser humano es la incertidumbre de no saber. ¿Por qué? Porque tenemos preeminencia del cerebro lógico. El cerebro lógico quiere controlar. El hemisferio lógico es el último que se desarrolló. Y se cree que decidimos desde lo lógico. Soy tipo re racional, yo no sabe. Y lo que no te das cuenta es que atrás de tus razones hay un estado emocional que te favorece o te desfavorece la decisión. ¿Sí? El 85% de la decisión se toma así. Mirá, hemisferio límbico, el cerebro límbico y el reptiliano. El 15% solamente lo utilizamos con el cerebro lógico. Y nosotros creemos que la tenemos atada, que tenemos el control de todo. Cuando nos sale algo mal o no nos sale, viene la angustia, viene la ansiedad como respuesta, viene esa pérdida de control que después se traduce, bueno, en costos emocionales, enfermedades, que recién hablábamos, ¿cierto? Si el 85% de nuestras decisiones son emocionales, ¿por qué todavía no estudiamos educación emocional? ¿Por qué no aprendimos sobre nuestras emociones? Si son anteriores a lo lógico, al hemisferio lógico. ¿Saben por qué no? Esto da miedo. Una persona que evita emociones asusta, incomoda. ¿Para qué quietito? Deja de moverte, quédate quieto. Una persona que evita emociones, que siente, es una persona para el sistema, ni hablar si somos hombres débiles. ¿Sí? Entonces, las emociones se reprimen. Cuando vos reprimís la emoción, ¿qué haces? ¿Qué pasa con nosotros los hombres? Violencia. La violencia es represión emocional. ¿Sí? Y otros condimentos, ¿no? ¿Por qué la mujer vive más? ¿Alguien sabe por qué la mujer vive más que el hombre en promedio? ¿Cómo? Las mujeres expresan más las emociones, llora más, grita más. La mujer se permite sentir, culturalmente está bien que sientas y socializa. No reprime o reprime menos y habla con la gente que quiere de sus emociones. Nosotros los hombres ponemos todo afuera, el fútbol, el asado y otras cositas, ¿no? Todo afuera. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que la mayoría de las muertes de los hombres son por ACV. Entonces, si no nos educamos emocionalmente,
difícilmente vamos a poder, primero, conocernos, segundo, ser felices, tercero, ser empático con los demás. ¿Sí? Entonces, la educación emocional en Mendoza ya está reglamentada, es obligatoria. ¿Sí? Y la educación emocional es fundamental para la vida de las personas. ¿Sí? ¿Qué es emoción? Es algo que se mueve dentro tuyo. ¿Viste que sentís así como que nunca les pasó? ¿Que sienten? El cerebro lógico te está hablando de una persona y el cerebro lógico te dice, quédate ahí, que es lo correcto, que vos escuches a esa persona que no te fumas. Y el hemisferio emocional, ¿qué te dice? Ahí está el medio. La inteligencia emocional tiene que ver con unificar los dos hemisferios. Yo puedo aprender a decir, te agradezco hasta acá llegar y me corro de forma asertiva, como la señora que entró ahí, más o menos así. Entonces, la emoción es información, le tenemos miedo, te está perdiendo información, es oro, tu estado emocional son tus verdades, las que no escuchas. Voy a comprar una camisa, me encanta la camisa. Fui a comprar una camisa, la que me gustaba era esa. Me gustaba esa, viste que te gusta algo y es eso. No hay otra cosa, vas por eso. Y de golpe me apareció un cartelito de los genios del marketing, 2 por 1. Chan, mi cerebro lógico que hizo, ¡pum! Al 2 por 1. ¿O no? Voy por lo que me conviene. ¿Esas 2 camisas dónde están? ¿Por qué vivimos sufriendo? ¿Por qué la pasamos mal? ¿Por qué? Porque una de las capacidades del ser humano, después del desarrollo de los hemisferios, es la de autoengaño. El autoengaño es la causa de todos los males del ser humano y de las enfermedades psicológicas y físicas. ¿Sí? El autoengaño ¿de qué viene? De creerme algo que no es. ¿Alguien le pregunta algo? No muerdo, ¿no? Los escucho ahí, están todos calladitos. Me encanta interactuar, así que si quieren preguntar algo, ¿no? Pero otro, porque. ¿Por qué lo están limitando? Perdón. Si quiere preguntar, ¿por qué lo están limitando? Preguntar, no hay problema. Después le pasamos la postadora. Apagado el micrófono. ¿Corrió el auto? Sí. ¿Sabes cuál es el miedo número 1 del ser humano? No es a la muerte, es a exponerse. Genera terror, pánico. El cerebro te hace creer que te están evaluándote a vos, cuando en realidad lo que se evalúa es lo que vos estás transfiriendo. ¿Sí? Entonces eso genera pánico, genera terror. Es uno de los miedos más grandes del ser humano. El miedo es una emoción fundante, es una de las emociones más importantes que existe en la vida. Nosotros le tenemos miedo al miedo, porque creemos que es algo negativo. El miedo tiene una función. En la época de las cavernas te alertaba, te mandaba toda la sangre al cuerpo para que reacciones si no te enganchaba algún dino y a la parrilla. ¿Sí? ¿Qué pasó? Fuimos evolucionando, nos erguimos, caminamos, esta cuestión del cerebro lógico, toda la evolución del ser humano, y después, ¿qué es lo que nos pasa? El miedo, tenés otro tipo de miedo, es el miedo limitante. El miedo es una creencia. ¿Quién te le introyectó la creencia? ¿Quién pensás que te metió el miedo? ¿Quiénes piensan que les mete el miedo? Padres. Los padres de la sociedad, sí, sí. Prende la tele, ¿qué hay? ¿Alguna buena?
nada, crónica, bueno, todo lo que y nuestros padres nos trasladan los miedos. Entonces creemos que el mundo es como lo observamos y en realidad el mundo es como creemos que es desde nuestro paradigma. Si yo me meto en tu cabeza y empiezo a buscar tus verdades, te las cuestiono, probablemente te empieces a dar cuenta que muchas de las verdades son creencias y muchas veces son creencias limitantes porque te impiden avanzar. Por eso la inteligencia emocional, el trabajo es el cuestionamiento, el pensamiento crítico cuestiona. Che, ¿esto que creo que es? ¿Realmente es? ¿O es como yo creo que es? Entonces, eso te permite posibilidades, ¿no es cierto? No quedarte con ese pensamiento o con ese miedo limitante. Generalmente hay una frase que dice: la vida que querés vivir está detrás del miedo. Y es muy cierto, de los miedos de cada uno. Cada uno tiene su propio miedo. Uno de los miedos más grandes que existe es el miedo al cambio. Porque el cambio significa incertidumbre. Y le tenemos miedo a la incertidumbre. Sin embargo, los resultados se dan en la incertidumbre, no en nuestra zona de confort. El crecimiento, hay una frase del coaching que dice: cuando nada es seguro, todo es posible. Cuando estamos en nuestra zona de confort, lo que hacemos es movernos siempre en los mismos lugares. Entonces yo cuando voy a pasar a mi zona de incomodidad, levanto un piecito así y viene la mente y me dice: ¿vos estás seguro de lo que vas a hacer? Y si pasás y fracasás, y si no te va bien, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dejar ese laburo que tenés seguro? Y nos quedamos ahí. Eso genera los miedos. ¿Seguimos? Sí. Buen día. Sin ánimo de corregir ni de polemizar, al contrario, de complementar. Diste pie con el ejemplo de recién de que cuando todo es inseguro, todo es posible. Yo venía pensando, creo que vos bien hiciste el tema emocional, la importancia de la emoción en la decisión, de la competencia con la razón como motores de nuestro crecimiento, de nuestra realización. De alguna manera colisiona, o a lo mejor no, con lo que yo creo que es la perspectiva social. A ver, yo entiendo perfectamente, y hasta en las imágenes que el Wi-Fi nos dejó ver, se expresa que es una realidad de ciertos individuos, de ciertas familias con ciertas necesidades satisfechas que lamentabilísimamente nuestro pueblo en su gran mayoría no tiene. Entonces, yo siento como un desfasaje el tema de plantear la seguridad interna, individual, la satisfacción de las necesidades, y pienso en el cartonero, la cartonera, la jubilada que anda revolviendo la basura para conseguir un bocado, y pienso en los piqueteros, la gente de la economía popular que están inventando soluciones para saber vivir, y pienso que esa es la realización social de esa reacción que vos dijiste. ¿Qué pasa cuando una persona siente y expresa sus emociones? Y vos hiciste el gesto como de un papá que calma al nene. A veces pienso que la intolerancia social, con estas movilizaciones, con estas agrupaciones que reaccionan a su manera como pueden, que van inventando su forma de tener un mañana, porque no tienen satisfechas no sus necesidades emocionales, no tienen satisfecha la necesidad de comer, todavía no tienen la posibilidad de sentir la acidez en el estómago, de sentir el dolor de hígado, porque están vacíos de comida y todo lo que eso conlleva, desabrigados, desaprendidos, enfermos. Entonces digo, tal vez no se haya dado la posibilidad, pero me da la sensación de que es un planteo que a lo menos saltea o sobrevuela, o a lo mejor no, y me estoy equivocando, la cuestión social que entre nosotros es tan grave actualmente, ¿no? Sí, es cierto lo que decís, lo que pasa es que da para un debate como mucho más grande y por ahí corro el riesgo de desviarme hay un contexto, es cierto, a una persona que no tiene para comer que le va a hablar de emociones, es cierto, es absolutamente cierto todo.
Esta es una aproximación, es una mirada, pero tenés toda la razón en el planteo. Lo que pasa es que si yo me meto en el contexto, me parece que dibujamos esto por ahí. Pero es muy válido lo que planteo. Y lo tomo y gracias. ¿Seguimos? Esas son las emociones, ahí está, ira, miedo, asco, sorpresa, felicidad y tristeza. Esta película se la pueden ver, Inside Out, intensamente, es hermosa, está validada científicamente. Las emociones que cierran, ira, miedo y asco y tristeza. Las que hablan, sorpresa y felicidad. Si yo estoy en un estado de enojo, lo primero que voy a hacer es culpar a la vida, ¿por qué me tocó a mí? ¿Qué mala suerte? Dice Anticunesov que cuando aterrizás en Ezeiza, si querés nacionalizarte argentino, le tenés que echar la culpa a otro. ¿Sí? Es algo que tiene que ver con nuestra cultura popular. Tenemos un cerebro que tiende a la crisis, una mente orientada a la crisis. Si nosotros aprendemos a agradecer por lo que tenemos, y no viviéramos sufriendo porque nos falta, tal vez podríamos empezar a vivir todos un poquito mejor. Estas son las emociones, sí, y esos son los hemisferios. Preeminentemente el hombre vive en este y las mujeres en el otro, pero también nos podemos cruzar, ¿sí? El problema con el cerebro lógico es que necesita estructura, necesita seguridad, es lineal, analítico, preciso, práctico y busca el control. Y el hemisferio emocional es el que siente, es el espíritu libre, aventurero, arriesgado, artístico, que es el que necesitamos para, junto con entre los dos hemisferios, tomar decisiones más asertivas para nuestra vida. ¿Sí? Cuando somos preeminentemente lógicos, no sé si conocen las personas que en nombre de la verdad viven cometiendo lo que yo llamo sincericidio. Yo te digo la verdad porque yo soy así, ¿viste? Y vos decís, che, pero esa verdad suma, la que vos tenés, ¿te hace bien al otro? ¿Me está ayudando al otro? ¿Lo está haciendo sentir bien al otro con tus verdades? Si no suma, no es una verdad, es tu creencia y no suma. Por ahí es preferible no decirlo. Los problemas actuales, los condicionamientos culturales, como decía, si la emoción es buena o mala, ceguera emocional, que es esto que no sabemos sentir, falta de conciencia sobre las emociones y generar una libertad responsable sobre las emociones. Hablando del tema de las emociones, somos sujetos holísticos, Ay, perdón. Ay, no puedo. conectados con la mente y el espíritu, lo físico. Nuestra primera institución, por eso somos sujetos a otra persona o a otro, ¿sí? Nuestra primera institución es la familia, que te enseña más o menos cómo manejar las emociones, pero esa no es la realidad total de lo que vos te vas a enfrentar afuera. Y ese afuera viene después con la escuela. Que en la escuela tampoco se trabajan las emociones. A mí la escuela no me enseñó cómo poder manifestar mis emociones o cómo poder enfrentarme al miedo. Tratar de la consulta es cómo podemos orientar esto para nosotros. Yo pregunto para orientarlo hacia. Tengo un hijo de 14 años que también se le dificulta muchísimo expresar emociones. Veo otros adolescentes que son como más eufóricos. Y me cuesta también, porque a mí me cuesta también quizás a veces expresar algunas emociones. Me trago, me duele la panza, me duele la garganta, me duelen las articulaciones, porque uno se va masticando. Es como un abismo. Para mí es un abismo. Es un laburo sistémico donde hay que desarmar el discurso familiar, el discurso paternalista
empezar a trabajar tu propio discurso, desarmarlo vos desde tu manera de ser, generar una manera de ser alineada que vos querés ser con tus emociones, y a partir de ahí se va a alinear el sistema. Tu hijo va a empezar a expresar porque tu hijo se identifica por vos, por el dedillo. O sea, es toda una complejidad. No, te la tengo que resumir así más o menos. Va decantando así. Si vos aprendés a hablar de emociones, tu hijo lo va a hacer porque se lidera con el ejemplo. Entonces, si yo le exijo a mi hijo lo que no estoy dispuesto a generar yo, eso va a ser difícil. Entonces, lo que hay que trabajar es empezar a hablar de lo que uno siente, en vez de preguntarle cuánto te sacaste. Preguntarle cómo te sentís, hijo, qué te pasó, invítalo, abrazalo, contenelo. ¿Sí? Es un trabajo tremendo, no es sencillo, es un trabajo sistémico. Claro, como en dice. clase lo podemos trabajar, pero la escuela te lo invalida totalmente. Porque a la escuela no le interesa si el chico el proceso, o estaba mal emocionalmente, por eso se sacó mal, le fue mal el cuento. A la escuela no le importa. Al sistema no le importa. ¿Me entendés? Claro, Al sistema no le importa. es como que Pero bueno, las revoluciones comienzan por esto, por resistencia. Si nosotros siempre vivimos anestesiados y no generamos los cambios se lideran desde uno, desde tu metro cuadrado. ¿Qué es lo que vos irradias? ¿Irradias compromiso? ¿Te levantás contenta? ¿Agradecés a la vida lo que lográs? ¿O te vivís quejando por lo que te falta? ¿Qué es lo que contagias? ¿Qué ganas tenés? Cuando te levantás, ¿en qué emoción estás? ¿En qué emociones vivís en tu casa? Porque todo eso se contagia y después se va afuera, y después se multiplica, y después choca con el sistema. Lo que hay que hacer es empezar a hacer núcleos emocionales dentro de la familia, y a pesar de lo que pase en el contexto, empezar a crear una familia emocional donde los chicos, donde los hijos, donde vos, donde tu marido puedan hablar de lo que les pasa. Porque si no, la respuesta a lo silenciado es la enfermedad. Y la enfermedad no es una casualidad, es una causalidad. las emociones no expresadas. Las emociones crónicas reprimidas, por lo que no debo decir, por esta educación que traemos represiva, donde está prohibido ser uno mismo, eso hace que uno se aliene, te salís de vos y te enfermas, te salís de tu eje. Y la enfermedad en realidad es la respuesta a la inadecuación de tu yo. Muchas gracias. Bueno, ¿Damos tiempo? sí. Ojalá que haya. Sus empleados normales y corrientes. Una de ellos era Pepe, una gran profesional de la administración. Pero si para algo estaba especialmente capacitada, era para administrar los golpes de sus compañeros, con su implacable bajada de gafas y su inseparable paraseros. Los clasificaba uno a uno. La siempre la patata. No hay musiquitas, entre los montes que fluyen. La siempre tarde, la patata. No hay musiquitas, entre los montes que fluyen. Por favor, no te cura. No de la mano. Y claro, Paciencia, paciencia. su jefe no iba a ser bueno. Para lograrlo vamos Vamos a ir desmenuzando. es una persona que se la pasa etiquetando y discriminando a todas las personas, las etiquetas de discriminación. ¿Se acuerdan que hablamos de juicios? La que aparece acá como la central. Y resulta que van a incorporar a una persona con discapacidad de silla de ruedas y eso genera una alteración en el sistema. Y cuando se genera una alteración en el sistema de la oficina, todos se asustan porque va a entrar una persona con discapacidad, ya está etiquetada. Entonces, todos los que tenían un sistema de control establecido se alteran. Eso más o menos es lo que va pasando.
Entonces resulta que termina incorporando a la persona y todo lo que ellos creían que podía suceder, no sucedió nunca. No solo no sucedió nunca, sino que la incorporación de esta chica generó un clima emocional diferente, o sea, enriqueció a los compañeros, enriqueció el sistema. Esa es la verdadera inclusión de la que hablaba la señora acá, que la escuchaba atentamente. Esa es la verdadera inclusión. Disculpen que no lo puedo, después lo subo por algún lado, por Instagram, por algún lado y que lo puedan ver. No intento, ¿no? No, ya está. No salió. La empatía. Una persona simpática no es una persona empática. ¿Por qué piensan? Porque esa cosa está comiendo algo que viene por dentro y no lo puede pensar. Tiene una armadura. Les recomiendo el libro El Caballero de la Armadura Oxidada, una obra de arte. Otra que se llama El Poder de la Hora de Cartoy y El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frankl. No me pueden leerlo, pero el de la armadura es brillante. Repetí. ¿Lo repito? El Caballero de la Armadura Oxidada lo pueden bajar de Google, de PDF gratis, viene la versión 1 y 2. Víctor Frankl, El Hombre en Busca de Sentido, que creo que el ejemplo aplica. Víctor Frankl dice que cuando no existe la posibilidad de que no existe, él estaba en el campo de concentración y dice que no había ninguna posibilidad frente al exterminio de nada. O sea, él dice que cuando no existe posibilidad alguna de cambiar lo que está pasando afuera, la única salvación y el único camino es cambiar lo mismo. Lo dijo Mandela, la Madre Teresa. La Madre Teresa de Calcuta dice: cuida tus pensamientos porque serán tus emociones. Cuida tus emociones porque serán tus acciones. Cuida tus acciones porque serán tu destino. ¿Sí? No lo dijo cualquiera, lo dijo Teresa de Calcuta. La empatía. Empatos en griego es el mismo camino, ponerte en el zapato del otro. No es cierto que nos podemos poner el zapato del otro, pero sí podemos acercarnos lo más posible a conectar con el otro. La señora ahí, que trabajaba con la escucha activa, con esa escucha, ella tiene una forma de empatía única. Ese tipo de empatía atrae a las personas. Las personas no se acercan a vos por casualidad, te eligen. ¿Pero por qué te eligen? El conocimiento, yo puedo tener 14 títulos, grado, posgrado, doctorado, suman. Las habilidades suman, pero la actitud multiplica. La actitud que vos tenés desde que te levantás hasta que te acostás es la que te determina la forma en la que vas a vivir. La actitud. Los grandes genios de los recursos humanos hoy están diciendo: paremos con el conocimiento técnico, le empecemos a prestar atención a las habilidades blandas. Siempre existieron habilidades blandas, nunca se les prestó atención. Hay una frase de recursos humanos que dice: te toman por lo que sabes y te rajan por lo que sos. ¿Sí? Entonces, siempre en la vida incide tu manera de ser, es inevitable. Yo he escuchado gente que dice: yo los problemas los dejo, yo voy a laburar y los problemas los dejo en mi casa. Como si se pudiera separar, dividir en dos, ¿viste? No, somos emocionales, estamos todos los días atravesados por 80 estados emocionales. Somos emocionales, sociales y lógicos. ¿Sí? Entonces la empatía, ponerte en el lugar del otro. ¿Qué pasaría si nosotros fuéramos un poco más empáticos, menos egoístas, menos resultadistas, menos exitistas, menos capitalistas? Tal vez tendríamos una sociedad más justa, más diferente para todos. Las relaciones interpersonales. Se compró un Mercedes, flaco, exitoso. La tiene todo. ¿Cómo habrá hecho para hacer tanta guita? Pero está más solo que Kung Fu. Está más solo que su apoyo le diera a mí. ¿Sí? Entonces, ¿de qué te sirve el éxito si no hay nadie alrededor tuyo? La paz, la tranquilidad, las relaciones sociales, el ser querido y querer,
hacen que vos seas feliz. Y la felicidad es una forma de éxito, no capitalista, pero sí en tu manera de ser. Si vos sos una persona que irradia paz con tu escucha, vos sos una persona que estás atrayendo, que generas personas que se interesan por vos. ¿Sí? No, se está poniendo así. Les pregunto, ¿dónde se quiere parar? En base a todo lo que venimos trabajando. Depende del día. Y lo que te conviene. Acá el intendente dice depende. Si un día es paritaria, vive. Es muy bueno. Muy bueno. Víctima responsable. ¿Dónde lo pararon? Responsable. Ser responsable tiene un costo. ¿Sí? Me hago responsable tiene un costo. Vivo en la posibilidad de la víctima, vivo enfermo, vivo amargado, vivo enojado, me peleo con todo el mundo, vivo diciendo que la vida es injusta para mí, que por qué me pasa esto, debería haber sido otra cosa. ¿Sí? Y cierro con esto. La Iglesia distingue el cielo del infierno, ¿sí? El paraíso del infierno. Nosotros los psicólogos distinguimos que y decimos que del infierno al paraíso hay una decisión de distancia. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a hacer un break, un recreito de 10 minutos y después siguen los demás disertantes. Casi te agarró la emoción con el video. Me clavé con todo, pero bueno. Te estaban ganando la emoción. Había que ponerle el pecho. El otro libro que dijiste. ¿Malo cuál? Víctor Frankl, El hombre en busca de sentido, El caballero de la armadura oxidada y El poder de la hora de Eckhart Tolle. El poder de la hora. Eckhart, E-S-K-A-R-D Tolle. ¿Acá sentados o nos paramos? A las 2:40. No, si ya terminamos igual la de... Yo sí necesito. Pero para Pau. Claro, es que he llevado para...